voluntad graciosa luciférica del Virya y voluntad psicológica del Pasu. Toca ahora responder a una cuestión fundamental: ¿de qué fuerza se vale la actitud graciosa para suspender la tensión dramática, que, según vimos, es de naturaleza energética? Respuesta. Tal como se adelantó, la tensión dramática resulta suspendida por acción de la voluntad graciosa. Sin embargo, esta respuesta no es del todo exacta, pues carece de los detalles que aclaren que la suspensión de la tensión dramática es efecto de algo más que una mera oposición de fuerzas. Con más detalle, pues, la tensión dramática es una energía aplicada contra el yo, pero una energía que crece de acuerdo con el proceso evolutivo del arquetipo. A esta energía creciente se le opone la voluntad graciosa para contrarrestarla y suspenderla, mas ello solo será posible si la energía volitiva crece en la misma medida que la tensión dramática. Queremos significar con esto que la voluntad es de algún modo reforzada por la actitud graciosa, es decir, que recibe una energía extra. La suspensión de la tensión dramática no procede, pues, de la mera oposición, de una relación físico-matemática de fuerzas, sino de un aporte mágico de energía. Merced a tal aporte la voluntad se eleva poderosamente de nivel, distanciándose de la oposición del símbolo, con lo cual la tensión dramática queda relativizada a un grado insignificante, suspendida en su capacidad de actuar. El aporte poderoso de energía, que además no es creciente sino instantáneo, lo obtiene el yo por vinculación carismática, contacto que constituye uno de los principios de la estrategia psicosocial. La vinculación carismática establece un contacto trascendente con el Paráclito, que es, en verdad, quien aporta la energía extra. Con respecto al Paráclito, en la página 236 se da la siguiente definición. El agente carismático está perpetuamente presente en un plano absolutamente trascendente al mundo inmanente de la materia y se denomina Paráclito. Pero este Paráclito no es una de las personas de la Trinidad católica, sino un concepto antiquísimo de la sabiduría hiperbórea que conviene repetir aquí. El Paráclito no es un aspecto de Dios sino la voluntad de Dios. Se entiende que la definición alude al Dios hiperbóreo, el incognoscible, y no al Pantocrator o Demiurgo. La voluntad del verdadero Dios se denomina Paráclito o voluntad graciosa del incognoscible, página 692. Ahora bien, ¿cómo, siendo absolutamente trascendente, puede el Paráclito aportar energía, es decir, voluntad graciosa, al yo perdido? Respuesta. Lo explicaremos analógicamente, basándonos en la siguiente cita. El yo es capaz de controlar el proceso de los símbolos sagrados si presenta, frente a ellos, una actitud graciosa luciférica. Con otras palabras, cuando sobreviene la crisis subruna del sujeto consciente, el yo orientado se encuentra apoyado en el ángulo recto del arquémona y frente al umbral de conciencia. Emerge, entonces, frente a él, un símbolo sagrado que intenta desplegarse con gran potencia. Si ese despliegue se concreta, el yo orientado estará nuevamente perdido. Pero el yo consigue detener el proceso, y aún invertir el sentido para explorar su esencia arquetípica, presentando una actitud graciosa luciférica, página 723. A esto podemos agregar, como respuesta, que la actitud graciosa luciférica permite el éxtasis rúnico del ángulo recto en el cual se apoya el yo orientado. El ángulo recto, en efecto, es una antigua runa limitante llamada la. Y en el éxtasis rúnico, según se dijo, se manifestará el Paráclito a solicitud del yo, aportando la fuerza irresistible y transmutadora de la voluntad del incognoscible. Si el espíritu, el Selbst, el yo, lo reclama, el verdadero Dios se manifestará volitivamente. Por eso no es posible conocer al incognoscible, sino comprobar la acción de su fuerza, que refuerza la esfera aérea, página 692. En síntesis, el yo orientado, al asumir la actitud graciosa luciférica, experimenta un éxtasis rúnico que lo pone en vinculación carismática con el Paráclito, recibiendo de este una energía extra que le permite suspender la tensión dramática del símbolo sagrado y reforzar su esfera de voluntad egoica aérea. Pero, si bien el yo recibe íntimamente la gracia del Paráclito, lo que suspende la tensión dramática es su propio acto, es decir, su valor, puesto que tal acto es efectuado con voluntad graciosa. Y esa actitud de valor, de la voluntad graciosa, que suspende la tensión dramática en el acto ético fundamental, es el honor noológico, la única acción moral del Virya.
Contrariamente a esta voluntad graciosa procedente del espíritu, cuyo acto es el honor, la voluntad psicológica del Pasu es una fuerza anímica, carente de sentido ético. La voluntad psicológica, cuya recuperación depende, entonces, de la normalización de la función orgánica alterada. La voluntad graciosa, en cambio, por ser de origen noológico, es decir, por proceder de un ser absolutamente trascendente, eterno e infinito, como el espíritu, es independiente de los orgánicos. La voluntad graciosa del virya, del héroe, del guerrero, no solo es potente para vencer a cualquier obstáculo que se interponga en su camino, sino que, ante todo, es potente para vencer a sus propios demonios interiores, a los mitos y símbolos sagrados y a las debilidades que enervan la voluntad psicológica del sujeto anímico. El Paráclito, su gracia y el carisma. En el artículo de, página 692, se expuso la siguiente conclusión. En síntesis, en esto consiste la construcción de la esfera aérea. El yo, con actitud graciosa luciférica, debe conseguir que se manifieste el Paráclito durante el éxtasis rúnico, es decir, que coincida en el infinito actual. Su presencia no brindará ningún conocimiento aparte de la verdad de la runa increada, pero, en cambio, transmutará la estructura psíquica del virya, creando una esfera de voluntad egoica en torno del Selbst, figura 32. La esfera aérea cuyo contenido es una energía extra aportada por el Paráclito, se convierte así en una fuente de fuerza volitiva que el yo consume para reforzar su propia esencia volitiva. Tal es la gracia del verdadero Dios. Que el espíritu revertido y encadenado no carezca jamás de la fuerza necesaria para concretar su liberación. Si la fuerza volitiva es insuficiente, el yo dispondrá siempre de la posibilidad de reclamar el auxilio del Paráclito. No obstante, su presencia transmutadora solo se manifestará a aquel virya que exprese una actitud luciférica, vale decir, a quien haya recibido el mensaje del Graal de Cristos Lucifer, el enviado del incognoscible, y se haya alineado en su bando guerrero. Sobre ese carácter auxiliar del Paráclito, aquí vamos a completar el concepto y a aclararlo recurriendo a su etimología. En cuanto a la referencia al Graal de Cristos Lucifer, cabe advertir que dicho tema será desarrollado con detalle en el inciso Estrategia o de los Siddhas leales. Paráclito es una palabra griega, derivada de paráclesis, llamamiento, petición de auxilio, solicitud de liberación, etc., donde se ve ya el significado apuntado. El Paráclito es considerado así, en su origen, un llamador de auxilio, un intercesor o abogado por la libertad, etc. El cristianismo empleó al principio con buen tino este vocablo para designar al Espíritu Santo o mediador divino, concepto que se acerca bastante al de la sabiduría hiperbórea. Voluntad del incognoscible de liberar al Espíritu. Pero, luego de la nefasta alianza entre los emperadores romanos y la Iglesia, después del concilio de Nicea y subsiguientes, se inventó una Trinidad divina y se incorporó el Paráclito a los aspectos de Jehová Satanás, envenenando definitivamente su significado original. Sin embargo, la palabra es hiperbórea y no por degradada, dejaremos de usarla cuando nos convenga, remitiéndonos siempre al concepto de la sabiduría hiperbórea. La misma reserva guardaremos con respecto a otras dos palabras, gracia y carisma, igualmente violadas por la teología católica y que ahora redefiniremos. El tipo gracioso luciférico participa de la mística hiperbórea. Durante la actitud graciosa luciférica, entonces, el yo establece un contacto carismático con el Paráclito. Ello solo puede ocurrir, de acuerdo con lo visto, en coincidencia con el éxtasis rúnico, es decir, cuando el yo coincide en el infinito actual con la runa increada. Este concepto permite comprender con más exactitud la definición de mística hiperbórea expuesta en la primera parte. Para ello hay que dotar al concepto de vinculación carismática de su significado colectivo. Vale decir, sí, por un lado, la vinculación carismática significa también el contacto de los viryas entre sí por coincidencia carismática en el marco de una mística hiperbórea, es decir, en su área estratégica. Por eso la mística se define, página 224, como una forma sostenida por un ser llamado carisma. Bajo esta forma que, ahora se ve, no puede ser más que rúnica, existe un área estratégica en la que los viryas se conectan por la sangre pura, por el símbolo del origen presente en la sangre pura. Tal conexión, que vincula a los viryas con su centro carismático o líder, es también una experiencia extática denominada éxtasis místico.
La vinculación carismática, entonces, a la vez que conecta al yo del iniciado con el Paráclito, lo convierte en el centro estratégico de una mística y lo vincula infaliblemente con los viryas perdidos que perciben su carisma. Este carisma, que poseen en alto grado los líderes y que parece ser elemento indispensable para garantizar el éxito en la conducción de comunidades y la fundación de organizaciones colectivas perdurables, es el principio sobre el que se asienta una mística. En efecto, una mística hiperbórea, o simplemente mística, es siempre la percepción colectiva de un carisma que a su vez puede estar sustentado en la presencia de un líder visible o dimanar de un pequeño grupo de personas ocultas. Pero, cualquiera sea el caso, la vinculación carismática entre viryas siempre tiene por centro la sangre, el símbolo del origen que constituye la herencia del linaje hiperbóreo, página 221. El carisma es la expresión del Paráclito o Espíritu Santo y solo es experimentable su recuerdo a partir de la mine sanguínea, página 224. Si este concepto es oscuro, se hará claro con solo notar que el símbolo del origen, y las runas que lo componen, solo puede ser experimentado como recuerdo, es decir, como el recuerdo del punto taro en la memoria de la sangre. Cualquier éxtasis rúnico implica siempre la vivencia del símbolo del origen, su recuerdo. Continúa así el párrafo de la página 224. Esto significa hablar de una experiencia absolutamente trascendente e individual a la que llamamos éxtasis místico y a la que no es posible ni imaginar relacionada con lo colectivo en cuanto este concepto alude a lo relativo a cualquier reunión de individuos, tal como lo define el diccionario Sopena. ¿Qué queremos decir, entonces, al hablar de percepción colectiva del carisma? Respuesta. Que, en el marco de la mística, las experiencias carismáticas individuales, diferentes y únicas en sí mismas, coinciden sincronísticamente en tiempo y espacio. Lo que no significa en absoluto que tales experiencias sean colectivas en el sentido con que denominamos a las experiencias comunes o fenómenos cuya percepción, una y la misma, es compartida por muchos, tales como la observación de un eclipse o la audición de una melodía. Según vemos, para la sabiduría hiperbórea el carisma es el ser que soporta esa forma llamada mística. Pero, tal forma y tal ser son absolutamente trascendentes. ¿Cómo pueden ser conocidos entonces? Respuesta. No con la razón ni con ningún sujeto anímico, es decir, no son el alma, no con el corazón, etc. Solo se puede percibir la mística hiperbórea con la sangre, en ese contacto estratégico entre la sangre y el yo perdido que explicamos con la alegoría del yo prisionero, cuando el yo, desligado de toda razón, de todo instinto, escucha el canto de amor de los siddhas. La mística es, por otra parte, la única forma rúnica, verdadera y absolutamente trascendente a las formas arquetípicas, que le es posible intuir a un virya perdido sin conocer la sabiduría hiperbórea. Y ello ocurre solamente porque tal forma rúnica ya es conocida por el virya, en el origen, y guarda de ella un recuerdo en la memoria de la sangre pura. La mística hiperbórea no es un fenómeno de campo de fuerza, según se afirma en la página 221 de la primera parte, sino un modo sincronístico y acausal de contacto trascendente entre miembros del linaje hiperbóreo, viryas y siddhas, y con el Paráclito. Ella es responsable de la vinculación carismática entre viryas y siddhas leales conocida como áurea catena o cordón dorado. Los pasuesi se vinculan entre ellos, y con los demonios de Changshambhala, mediante un fenómeno de campo semejante al magnetismo de la física profana, causado en verdad por los átomos gravis del espacio físico. Pero este grosero contacto gregario, propio de la histeria colectiva, no debe confundirse con la vinculación carismática. El virya es un ente esencialmente dual. En su ser coexiste, junto a su naturaleza anímica, la manifestación trascendente del espíritu, el yo perdido que refleja en mayor o menor medida al yo infinito. Es decir, en el virya coexiste una naturaleza animal y una herencia hiperbórea. Cuando despierta, cuando la vinculación carismática del cordón dorado lo pone en contacto con los siddhas leales o con un líder y accede a las vías de liberación, entonces el yo infinito se manifiesta en el símbolo del origen, dando lugar al Selbst y a la posibilidad de proyectar desde allí el signo del origen sobre el signo del cerco, produciendo un cerco infinito. Nace así la mística hiperbórea, la cual no es más que un cerco infinito con un contenido carismático, un espacio estratégico.
El arquémona que produce el virya como acto de guerra individual es, ciertamente, una mística personal, en tanto que la mística racial es solo el caso general de aquella, la determinación de un arquémona o espacio estratégico para la transmutación y liberación espiritual de toda una comunidad carismática, página 272. Sinteticemos el concepto. Los tipos gracioso luciférico del virya perdido actúan, comúnmente sin saberlo, dentro de una mística hiperbórea. Cuando se enfrentan a un símbolo sagrado y apelan a la voluntad graciosa para suspender la tensión dramática, ello es señal inequívoca de que se han vinculado carismáticamente con un líder carismático, el Führer, por ejemplo, un Sida leal, con Cristos Lucifer o con Wotan, etc. En cualquier caso, el virya perdido recibe un aporte extra de energía volitiva directamente del Paráclito que le permite advertir graciosamente la comedia montada por el arquetipo o el mito y suspender la tensión dramática. El yo perdido se ve entonces momentáneamente inundado de valor, transmutado por la voluntad graciosa, alerta y resuelto a actuar, para detener el proceso del símbolo sagrado a la vez que trascenderlo y conocer su esencia arquetípica. Pero la energía extra que otorga el Paráclito no es un contenido del yo perdido, ni siquiera del Selbst, sino de la esfera Ere, la cual debe ser considerada, también como una mística personal o forma rúnica. Se cumple así el principio de que el carisma, o agente carismático, solo puede ser contenido de una mística. Es lo que sucede con el tipo gracioso luciférico. Se convierte en el centro carismático de una mística, su esfera Ere, que parte de él y pueda transmitirse, por vinculación carismática, a otros viryas que la perciben con la sangre pura. Por eso los jefes naturales mandan y nadie discute su mandato, todos saben, con la sangre, que él es realmente superior. Es el valor, la voluntad graciosa, lo que delata su condición de líder carismático. ¿Por qué se participa de una mística? Respuesta. Por la memoria contenida en la sangre pura, por la potencia hiperbórea del linaje. De allí que carezca de sentido hablar en forma colectiva de los linajes hiperbóreos o suponer que sus miembros puedan encuadrarse en los patrones de la psicología de las muchedumbres. Son las características de los pasúes las que encajan en tales patrones, característicos, también, de las poblaciones animales. En las muchedumbres, integradas por públicos heterogéneos, las tendencias animales del pasú y la pureza de sangre, de cada uno de los miembros, da lugar a dos hechos simultáneos y contrapuestos. Las tendencias animales producen un fenómeno colectivo de gregarismo o alma grupal. La sangre pura actualiza el hecho de la raza hiperbórea al vincular carismáticamente a sus miembros en el marco rúnico de la mística. Ambos hechos constituyen dos principios fundamentales en las técnicas de control social, tal como es demuestra en el Tratado de Estrategia Psicosocial de la SS. De manera que, dentro de una mística, no existen fenómenos colectivos, de campo de fuerza, causales, etc., sino una vinculación carismática, sincronística y causal, que relaciona directamente, virya por virya, a cada uno con su líder y Führer. Cabe repetir, por último, que el valor, tal como lo define la ética noológica, como voluntad graciosa, constituye el contenido de una mística, la esfera Ere, y, por lo tanto, no puede ser efectivamente ocultado o disimulado. Con la sangre la raza sabrá siempre, carismáticamente, místicamente, quiénes son en verdad sus héroes, líderes o jefes. Comprobamos, pues, que la actitud graciosa luciférica, que es el grado más espiritual que puede alcanzar un virya perdido, es decir estratégicamente desorientado sobre el origen, es también lo más cercano al despertar y a la orientación. Basta la actitud graciosa luciférica para que el virya esté en capacidad de concretar los dos pasos de la solución de Wotan o, con otras palabras, solo el tipo luciférico está en capacidad de acceder a la iniciación hiperbórea. De hecho, aunque solo sea por un momento, la actitud graciosa luciférica concede ese estado de alerta que, como se explicó, es característica permanente del virya despierto o iniciado hiperbóreo. En resumen, el tipo gracioso luciférico está a un paso del virya despierto. Y queda en claro que la mística, tal como la ha definido, es propiedad exclusiva del tipo gracioso luciférico. Que no se hable, nunca, de mística sacerdotal ni se confunda el éxtasis religioso, con el que muchos ejemplares del tipo sacralizante se conectan con el demiurgo Jehová Satanás, con la verdadera mística hiperbórea.
Correspondencia entre la tipología Averro y la tipología Indo-Arya. Se tendrá una mejor perspectiva de la tipología Averro si la comparamos con la antigua tipología Indo-Arya, es decir, con la organización social que vulgarmente se denomina sistema de castas. En la India las castas son 4. La compuesta por brahmanes o casta sacerdotal. La de los kshatriyas o casta noble guerrera. Los vaisyas o casta de hombres libres. Y los sudras o casta servil. Este sistema era también muy común entre los semitas de Egipto y Babilonia. Pero ello no debe extrañar, pues en realidad se trata de una herencia común atlante, ya que dicha civilización, en su última era, se hallaba organizada en base al mismo sistema. Ahora bien, refiriéndose exclusivamente al sistema hindú, podemos decir que con cierta buena voluntad es posible relacionarlo con la tipología Averro si asemejamos los Sudra a los Pasu e invertimos los brahmanes con los kshatriyas, y, en un plano trascendente identificamos a los rishis con los siddhas leales, es decir, con los señores de Agartha. En el cuadro sinóptico de la figura 98 pueden verse cotejadas ambas tipologías. Lo primero que ha de sorprender será, sin duda, el hecho de que la equiparación de tipos requiere de una inversión tan importante. Sin embargo, todo se aclara si afirmamos que con tal inversión no hacemos más que restituir a la casta de los kshatriyas el sitio que les corresponde y que fuese usurpado en un pasado remoto por la casta de los brahmanes. Se trata, ciertamente, de un cambio ocurrido en la Atlántida, que ha de durar hasta el fin del Kali Yuga, y al que costará comprender en nuestros días debido a un prejuicio profundamente arraigado. Aludimos a la creencia generalizada en la superioridad de la casta sacerdotal sobre la casta guerrera, la cual no es más que otra táctica de desinformación sinárquica. Con el fin de contribuir a crear la máxima confusión en este asunto, muchos autores de libros esotéricos han sostenido en el último siglo la tesis de que el mismo Kali Yuga, es decir, el periodo de mayor decadencia espiritual de que se tenga memoria, no tendría otro origen que la rebelión de los kshatriyas. Estos autores, entre los que hay que contar a René Guénon y a los teosofistas que él combatió, como H. P. Blavatsky, Rudolf Steiner, etc., obraron en apoyo de una corriente de pensamiento filosófico esotérico atlante, de neta inspiración shambhaleana, que pretende exaltar a los siddhas de la paz tenebrosa como maestros de sabiduría de la jerarquía blanca, ocultando su nefasta condición de traidores originales de la raza de espíritus hiperbóreos. Pero la verdad es muy diferente, pues, de acuerdo con la sabiduría hiperbórea, corresponde al cuadro sinóptico de la tipología Averro. Para poner las cosas en su lugar, hay que disponer de ciertos datos y de una aclaración posterior. Los datos son los siguientes. En el periodo cristiano luciférico de la Atlántida, la sociedad se hallaba organizada en base a principios hiperbóreos antiquísimos, también en 4 castas. La jerarquía espiritual de tales castas era esta. Primero la casta guerrera, segundo la casta sacerdotal, tercero la casta ciudadana y cuarto la casta servil. No dar lugar a confusión el hecho de que también existían 4 razas: roja, amarilla, negra y blanca, pues las 3 primeras componían en conjunto las 3 castas y la última, blanca, era numéricamente insignificante, pues constituía una casta especial de constructores sagrados. ¿Qué ocurrió luego? En un periodo posterior, calificado con razón de satánico, los siddhas traidores consiguieron un completo control de la civilización, destruyeron el modelo o imperio universal sobre el que se hallaba organizada, y la gobernaron férreamente por intermedio de la casta sacerdotal, quien los conoció como señores de la faz oscura. Para cumplir sus planes evolutivos, los siddhas traidores reorganizan la sociedad bajo el dominio de la casta sacerdotal, a la que elevan a primer nivel, creando así el sistema que conocieron todos los pueblos de la antigüedad. Salvo aquellos que descienden directamente de los Cro-Magnon, es decir, de la raza blanca atlante, o son tributarios de su sabiduría. Hasta aquí los datos. Vayamos ahora a la aclaración prometida. Sí, como afirmamos, se produjo un cambio en el orden jerárquico de las castas superiores, en el periodo satánico de la Atlántida. Es posible que tal suplantación haya durado hasta nuestros días. Y, de ser así, ¿de qué manera se instrumentó? Para hallar las respuestas hay que tocar un tema que constituye la clave de todo el engaño. En aquel tiempo los siddhas traidores decidieron apoyar su estrategia mediante la creación de un mito adecuado.
Recuérdese que al hablar de mito, aludimos a un arquetipo psicoideo cuya evolución se realiza en superestructuras de hechos culturales o históricos. Dicho mito, que es responsable de la repetición del error hasta nuestros días, se denomina doble poder y ha sido representado con una pluralidad de símbolos semejantes. Gémicos, labrizo doble hacha cretense, águila bicéfala, dos espadas, etc. Con este hecho se relaciona el párrafo siguiente, ya visto en el artículo La resignación de Wotan. Por ese entonces, en el mundo, se había desatado la crisis social que acompañó al hundimiento de la Atlántida. Dos de las tres castas que componían la sociedad atlante, la casta guerrera y la casta sacerdotal, se encontraban trabadas en una guerra sin cuartel. La casta sacerdotal estaba apoyada por los sidas traidores y la casta guerrera por los sidas leales. En medio de ese conflicto vinieron a caer los objetos que soltara Freya Perdiz antes de reintegrarse nupcialmente con Wotan. El labriz de esmeralda no llegó a tocar tierra, pues los sacerdotes lo interceptaron en el aire y, dando muestras de gran júbilo, lo incorporaron a su propia estrategia. Desde entonces contribuye, arquetípicamente, a perpetuar la fábula de la superioridad espiritual que la casta sacerdotal detentaría sobre la casta guerrera, página 663. Vale la pena aclarar que el tema del mito era hiperbóreo, conocido en la Atlántida desde el periodo luciférico cuando servía de base a la organización del modelo, o vía de liberación colectiva, imperio universal. La acción de los sidas traidores consistió en resignar un poderoso arquetipo psicoideo para que operase desde el inconsciente colectivo universal en la alteración del tema tradicional. La tradición hiperbórea afirmaba que existen dos poderes que deben diferenciarse en toda organización social: el poder espiritual y el poder temporal. Tales poderes guardan la siguiente oposición: el poder espiritual es superior, estratégicamente superior al poder temporal. Bien. En base a esta doctrina los sidas traidores elaboraron el mito doble poder. He aquí el engaño. El mito consiste en fomentar la creencia de que la casta sacerdotal debe detentar el poder espiritual y la casta guerrera el poder temporal, consumado la inversión espiritual de valores. ¿Qué dice la sabiduría hiperbórea al respecto? Respuesta. Que, por presentar los espíritus hiperbóreos normales una hostilidad esencial hacia el mundo material del demiurgo, lo que los convierte inevitablemente en una raza de espíritus guerreros en el universo, es la casta guerrera quien efectivamente entra en contacto con el espíritu, nous, o Vril. Y, también, que la casta sacerdotal solo puede influir sobre el alma, psique, cuerpo emocional o doble astral, del hombre, es decir, sobre entes evolutivos, energéticos, materiales, etc. Esto último se hará claro más adelante, cuando estudiemos el contorno ético del tipo sacerdotal. Es pues, la esencia misma de las castas, los alcances espirituales de su función, lo que determina que a la casta guerrera le resulta natural el poder espiritual y a la casta sacerdotal el poder temporal. La inversión de castas efectuadas en la Atlántida, responsable en gran medida del famoso hundimiento, y la acción evolutiva del mito doble poder, han creado desde entonces un conflicto permanente. Y, cada vez que la casta guerrera ha intentado, como parte de una estrategia hiperbórea de liberación colectiva, recuperar su puesto de regente del poder espiritual, se la ha aniquilado y calumniado y luego los panegiristas de la sinarquía han hablado de la rebelión de los kshatriyas y han culpado a esta casta de linaje hiperbóreo de ser responsable del Kali Yuga. Falacia sobre el origen evolutivo del sistema de castas. Conviene mencionar aquí, y observar con referencia al artículo El doble origen de la Edad de Oro, página 355, una teoría tan ingeniosa como racionalista que generalmente se esgrime para aumentar la confusión o simplemente por ignorancia. Es la que asocia lo solar a la casta guerrera y lo lunar a la casta sacerdotal. Esta teoría, en apariencia inocente, tiene el fin oculto de explicar la aparición del sistema de castas por evolución, procurando, de ese modo, negar su origen hiperbóreo. En efecto, si la casta sacerdotal es solar, ello permite a los racionalistas esotéricos establecer una ingeniosa relación con la Edad de Oro. Y lo mismo, si la casta sacerdotal es lunar, se la vincula con la Edad de Plata. De ese modo, dado que según las tradiciones de la antigüedad las edades ocurrieron en forma sucesiva, se concluye que primero hizo su aparición la casta solar, regia o guerrera, y luego la lunar.
Así resulta que las castas surgieron en el seno de las sociedades después de una larga evolución. Primero la casta solar. Miles de años después la lunar. Otros miles de años más tarde, cuando las sociedades neolíticas evolucionaron de la vida nómada y pastoril a las comunidades agrícolas, aparecen las ciudades y con ello la casta urbana de los hombres libres. Finalmente, la instauración de la esclavitud dio lugar a las clases esclavas o sérviles y su casta correspondiente. Que todo este razonamiento constituye un disparate lo prueba el siguiente ejemplo. Supóngase que dentro de 50.000 años unos racionalistas esotéricos del futuro, que los va a ver, exploren las ruinas de los Estados Unidos de Norteamérica, que van a existir. Y supóngase también que, de ese examen, concluyesen que aquel sistema de gobierno, llamado democracia, los primitivos americanos llegaron tras una larga evolución. Primero apareció el poder ejecutivo. Luego de miles de años el poder legislativo. Y, miles de años más tarde, se formó el poder judicial. No se crea que exageramos pues, así como en 1789 la Constitución de USA consagró los tres poderes simultáneamente, los cuales comenzaron desde entonces detentando por castas renovables de hombres públicos, así en la Atlántida, durante el periodo luciférico, la elección de la vía Imperio Universal de Liberación Colectiva consagró simultáneamente el sistema de castas. Primero la casta regia, noble y guerrera. Segundo la casta sacerdotal. Tercero la casta ciudadana. Cuarto la casta servil o esclava. Esta es la verdad que la sinarquía trata de ocultar o distorsionar. P. Superioridad del tipo gracioso luciférico Kshatriya sobre los otros tipos. Según vimos, la casta guerrera, su tipo, es naturalmente apta para establecer el contacto noológico con el espíritu, en tanto que la casta sacerdotal solo puede conseguir un contacto psicológico con el alma, con la parte anímica del virya. Si estudiamos el cuadro sinóptico de la figura 98, donde se ha referido la tipología Averro al antiguo sistema de castas, no solo se hará evidente esta afirmación, sino que contaremos con una irrepetible oportunidad de comprender con profundidad al tipo psicológico de la casta sacerdotal por equiparación con el tipo sacralizante. No parecen existir dudas, en virtud de todo lo expuesto, sobre la indudable relación que liga al tipo gracioso luciférico con el tipo Kshatriya o guerrero indoario. Al primero lo hemos definido recientemente como a un paso del virya despierto o iniciado hiperbóreo. Y el segundo es el prototipo del guerrero hiperbóreo. En síntesis, el virya despierto es un Kshatriya. Por eso la casta Kshatriya, si su pureza de sangre es suficiente, debe ser considerada superior a la casta sacerdotal, toda vez que tal pureza permita a sus miembros conocer una vía de liberación para el espíritu y conquistar el bril. Estando en claro la equivalencia tipo gracioso luciférico tipo Kshatriya, hay que poner de manifiesto que el tipo sacerdotal es solo una figura religiosa derivada del tipo sacralizante. Como se verá, a este tipo corresponde también la figura del militar profesional. Mas, si buscamos una característica típica para definir al tipo sacerdotal, lo más apropiado es comenzar a examinar el aspecto ético-psicológico de sus actos, puesto que el sacerdote, no solo afecta una conducta moral, sino que es el principal productor de doctrinas morales. Atendiendo a tal carácter, es conveniente observar desde el punto de vista ético-psicológico a los tres tipos de la tipología Averro. Es lo que se hará en el próximo inciso. Sin embargo, cabe repetir aquí que el tipo sacerdotal, de la tipología indoaria u occidental, es solo uno de los subtipos que pueden derivarse del tipo sacralizante. Un joven comunista, por ejemplo que, con la conciencia subyugada por el mito de la huelga general, agita a los obreros de una fábrica con la intención de que también sean capturados por dicho mito, es otro subtipo clásico derivado del tipo sacralizante, un subtipo religioso denominado agitador subversivo y revolucionario. La huelga general, es el símbolo sagrado que ha impresionado al yo perdido del agitador como el globo al señor Averro en el acto segundo. Debido a la ley del globo se ha creado una tensión dramática, en la conciencia, que alimenta la apariencia de que la huelga general es una gran verdad, un principio supremo por el que cabe cualquier sacrificio, hasta dar la vida. El agitador, pues, es agitado a su vez por un mito, un arquetipo inconsciente, que no reviste rasgos religiosos sino sociales, pero ante el cual se inclina, como el sacerdote frente al símbolo sagrado, y a quien sacrifica, como aquel su voluntad psicológica.
le rinde culto y agita a los demás para que compartan su certeza. Los evangeliza, incitándolos a creer en los bienes que aportará el mito. El progreso económico, la justicia social, la liberación política, el fin de la explotación laboral, etc. Pero todos estos bienes son solo imágenes de la inflación del globo, la ilusión que crea el mito para poder seguir desarrollándose, pues la huelga general no trae nada semejante y, por el contrario, si se la deja crecer demasiado, como el globo del señor Averro, acaba asfixiando todo movimiento, toda libertad, convirtiendo a la sociedad en esa estructura rígida llamada Soviet. En este ejemplo, por supuesto, nos referimos al mito huelga general, que es metafísico, y no a tal o cual huelga concreta, que puede ser justa o injusta, del mismo modo que cuando hablamos de la venganza de Saturno no pensamos en el planeta de los anillos, sino en un personaje mitológico.